La eficiencia en el suministro eléctrico a las industrias es un aspecto cada vez más importante en su funcionamiento. Además, las auditorías energéticas son un posible nicho de empleo en crecimiento. En este webinar se van a revisar los conceptos más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una auditoría o una evaluación de la eficiencia del suministro eléctrico. Y también se van a revisar los principales aspectos para mejorar en la práctica la eficiencia energética de una industria. Una primera referencia básica es el análisis de la facturación eléctrica de la industria. 4 son los aspectos importantes a analizar. En primer lugar, evaluar el coste medio global del kilovatio hora eléctrico en la industria. Si este coste es superior al valor medio del sector, hay que analizar cuidadosamente las causas. En el proyecto SCOPE, en el que se enmarca este curso, se han generado una serie de índices de referencia para realizar benchmarking. Benchmarking es un proceso de evaluación de los productos, servicios y procesos de tu propia industria en comparación con las industrias consideradas más eficientes. Es decir, el benchmarking consiste en comparar tus propios índices con los mejores del sector. El proyecto SCOPE ha generado un conjunto importante de índices para benchmarking que están disponibles. Por ejemplo, el coste del kilovatio hora en varios tipos de industrias alimentarias y otros muchos índices que se van a mencionar a continuación. Un segundo aspecto a evaluar es el término de potencia y en general los costes fijos de la electricidad en la industria, aquellos que no dependen del consumo. Si el término de potencia es alto, esta puede ser la causa de un coste anómalo, demasiado alto, del kilovatio hora. En este caso hay que analizar en detalle la potencia contratada. Si es excesiva, se puede reducir en el siguiente periodo. Un tercer aspecto es el factor de carga. El factor de carga es el ratio entre la energía eléctrica consumida y la energía eléctrica máxima que se hubiera podido consumir funcionando con toda la potencia contratada en el periodo de tiempo considerado. Si este ratio es demasiado alto en comparación con las mejores industrias del sector, basándonos de nuevo en el concepto de benchmarking, de nuevo hay que analizar si la potencia contratada de la industria es demasiado alta. Y el cuarto aspecto que voy a señalar es el factor de potencia de la industria, que también se puede calcular con la factura. Está relacionada con el complemento por energía reactiva. Si el factor de potencia es bajo, se producirá un sobrecoste en este complemento. Si el sobrecoste es importante, hay que evaluar la instalación en la industria de una batería de condensadores. En definitiva, una primera evaluación del consumo eléctrico de una industria deriva del análisis de su factura eléctrica. Por ejemplo, se puede mejorar con cierta potencia la potencia contratada de la industria. Un análisis de la eficiencia debe incluir además información sobre los procesos típicos con equipamiento eléctrico en la industria analizada. En este aspecto y en primer lugar, los procesos horizontales como iluminación, aire comprimido, aire acondicionado, estos procesos horizontales se tratan en otro webinar del proyecto SCOPE. En segundo lugar, hay un conjunto importante que suelen ser los equipos de enfriamiento, refrigeración y congelación, las cámaras frigoríficas, enfriadoras y bombas de calor. Hay índices importantes relacionados con las cámaras frigoríficas o equipos de frío. Menciono 3. El porcentaje de uso de las cámaras frigoríficas en toneladas de producto refrigerado al año por metro cúbico de cámara, la potencia media por metro cúbico de cámara y el consumo medio anual por metro cúbico de cámara. Estos índices se utilizan en benchmarking. El proyecto SCOPE dispone de índices de referencia para estos ratios. En tercer lugar, un tercer grupo de equipamiento son los procesos con motores eléctricos. Los motores eléctricos se tratan en otro webinar del proyecto SCOPE. Muchos receptores con consumos importantes incluyen motores, por ejemplo, bombas de impulsión de agua o de fluidos, ventiladores o cintas transportadoras. Un cuarto grupo de receptores son los que están incluidos en procesos específicos de la industria. En la industria agroalimentaria, objeto del proyecto SCOPE, hay un amplio número de procesos que aparecen: fermentaciones, centrifugaciones, prensas, molinos, embotellado o envasado, etc.
En general, en estos procesos hay receptores específicos. Es muy importante conocer previamente a una auditoría o evaluación cuáles son los procesos con mayor consumo eléctrico de la industria específica que vamos a evaluar. Con esta información se colocan los equipos de medida de una auditoría con mucho mejor criterio. Por ejemplo, en el sector de las centrales hortofrutícolas para consumo en fresco, típicamente el mayor consumo eléctrico corresponde a los equipos de frío. Por esto, si se realizan mediciones en una central hortofrutícola, es importante identificar el consumo de cada sector, pero será prioritario medir el consumo en el sector de los equipos de frío, porque cuantitativamente ese sector será el más importante respecto al consumo de energía eléctrica. Esto se traducirá en que el auditor colocará un analizador de red específicamente en el cuadro eléctrico de los equipos de frío. Con la información recogida, los índices conseguidos, las auditorías o evaluaciones de la eficiencia energética deberán generar unas conclusiones. Hablando de las conclusiones, vamos a agruparlas en 5 aspectos, los 5 aspectos siguientes: mejoras en el edificio de la industria, mejoras en el equipamiento de la industria, posibles cambios en la monitorización y automatización del equipamiento, posible suministro con energías alternativas y posibles cambios en los procesos productivos. Vamos a hablar de estos 5 conceptos. Comenzando con el primer aspecto, determinadas modificaciones en los aspectos constructivos del edificio pueden mejorar la eficiencia energética. En zonas cálidas, un aspecto importante son las modificaciones que afectan al consumo eléctrico de la refrigeración de salas, como áreas de recepción o áreas de almacenamiento. Un ejemplo posible es que en una sala climatizada o refrigerada sea conveniente o necesario mejorar el aislamiento térmico de paredes y techos. También se pueden evaluar cambios en las ventanas, por ejemplo, para reducir o eliminar la entrada en verano de radiación solar. En algunos sectores, por ejemplo en bodegas, hay estudios que indican que el consumo de energía se puede reducir en un 63% con cambios en la construcción del edificio. Estos cambios son siempre más sencillos y baratos si se realizan en el proceso de construcción y más complejos si el edificio ya está construido. El aspecto constructivo que generalmente más afecta al consumo de energía es el aislamiento térmico de paredes y techos. Cerrando este aspecto del edificio, pasamos a abordar el análisis del equipamiento eléctrico. 2 conjuntos de equipos aparecen siempre: iluminación y motores eléctricos. 2 evaluaciones que son habituales en las auditorías son el cambio de lámparas obsoletas, como por ejemplo las de vapor de mercurio, por LEDs, y mejoras en la eficiencia de los motores. En los motores se puede abordar un cambio de equipo con un motor más eficiente. Podemos elegir motores desde eficiencia IE1 a IE3, o bien en motores que funcionan con potencia variable, podemos evaluar la instalación de variadores de frecuencia. En muchas industrias, la clave de eficiencia en el suministro eléctrico está en el rendimiento de los equipos de frío, bombas de calor, enfriadoras y cámaras frigoríficas. Hay que evaluar la sustitución de bombas de calor que estén obsoletas por equipos más modernos. Los datos de facturación, como ya hemos comentado, pueden indicar la necesidad de instalar baterías de condensadores. Su instalación suele ser rentable si la factura eléctrica incluye un coste significativo por el complemento de energía reactiva. Resumiendo los aspectos de equipamiento, la instalación de LEDs y variadores de frecuencia son habituales en los análisis de las auditorías, pero no hay que descuidar la evaluación de los equipos de frío. El cambio de un conjunto de bombas de calor obsoletas puede reducir el consumo eléctrico de forma muy significativa, en torno al 20%. Tras la construcción y el equipamiento, el tercer concepto que debe ser analizado es la monitorización y automatización de los equipos. Las industrias cuentan con una gran cantidad de equipos eléctricos para desarrollar sus procesos. En consecuencia, mantenerlos en condiciones de operación correctas o más allá, con una eficiencia óptima, es muy complicado. Por ello, monitorizar y controlar todos los procesos desde el punto de vista energético es importante. Tener más información permite tomar mejores decisiones. Esto se puede traducir en utilizar tecnologías simples o utilizando tecnologías que cada vez son más complejas.
Medidas muy simples, como dispositivos de desconexión o de automatización de bajo coste, pueden reducir el coste de la electricidad, debido a la estructura de las tarifas eléctricas. Típicamente, la electricidad consumida de noche es más barata. Por ejemplo, temporizar el proceso de recarga de las carretillas eléctricas para que se haga de noche reduce el coste. Esta es una medida sencilla que tiene un periodo de recuperación que puede ser inferior a un año. En cambio, otros sistemas son más complejos y de mayor coste. Algunos se denominan Energy Efficiency Management Systems, generalmente relacionados con la norma ISO 50001, que permite certificar un sistema de gestión energética. Estos sistemas pueden llegar a diferentes niveles. En un primer nivel se puede monitorizar el consumo eléctrico de la industria, pero sin afectar a la automatización de los procesos, que es independiente de la monitorización. En este campo, la tendencia actual es la instalación en las industrias modernas de cuadros eléctricos con analizadores de red y conexión a Internet. La conexión a Internet de este tipo de cuadros permite medir el consumo de cada sector y la evaluación de este consumo por auditores que reciban esta información en remoto. En resumen, estos sistemas de monitoración aumentan el nivel de información. Pero yendo más allá, en un segundo nivel, el Energy Efficiency Management System puede monitorizar y a la vez automatizar los procesos. En este sentido, se puede instalar un único sistema de monitorización y automatización, generalmente con control distribuido y tecnologías SCADA, de forma que el sistema centraliza toda la información de los procesos, incluida la información energética, y también gestiona la automatización de estos procesos. A la vez se monitoriza y se gestiona la automatización. Es necesario tener en cuenta que automatizar un proceso conlleva generalmente una oportunidad para aumentar su eficiencia energética. En un ejemplo sencillo, automatizar una cámara frigorífica con un control PID generalmente tiene un mayor potencial de eficiencia energética que automatizar esa misma cámara con un control todo o nada. Lógicamente, hay que evaluar globalmente las ventajas y los inconvenientes de ambos procesos. Pero insisto en que cada proceso con posibilidad de automatización es una oportunidad a evaluar en una auditoría energética. Resumiendo globalmente, la tendencia actual es la instalación de cuadros eléctricos con electrónica de medida y conexión a Internet. Con estos equipos, la figura del auditor energético telemático puede ser pronto un nicho de empleo emergente. Además, hay que insistir en que cada posibilidad de automatización es una oportunidad para la eficiencia energética. El suministro eléctrico con cogeneración, visto en otro webinar, y con energías renovables, también visto en otro webinar, son otras alternativas con interesantes posibilidades. Finalmente, una opción posible consiste en analizar cambios en los procesos productivos. En lugar de que el sistema energético suministre más o menos eficazmente la energía que requieren los procesos, se puede evaluar modificar esos procesos. Poniendo un ejemplo sencillo, cambiar a turnos de trabajo que siempre tengan luz solar. Esto es un cambio en el proceso productivo. Pero generalmente estos cambios modifican drásticamente las condiciones de trabajo o de los procesos, afectando lógicamente al consumo energético. Se trata de alternativas de evaluación, por tanto, siempre más complejas. Otro ejemplo de este concepto son cambios en la gestión de los productos almacenados con refrigeración. Estos productos tienen un fuerte consumo eléctrico acumulado. En las conclusiones de esta sesión me gustaría subrayar los siguientes conceptos. En primer lugar, que es muy importante conocer previamente a una auditoría o evaluación cuáles son los procesos con mayor consumo eléctrico de la industria específica que se va a evaluar. El proyecto SCOPE ha generado en ese sentido un volumen importante de información que permitirá una mejor ubicación de los equipos de medida en la auditoría. En muchas industrias los equipos de frío son la clave. En segundo lugar, es importante analizar todas las posibilidades que se han comentado, repasando todas sin descuidar ninguna. Mejoras en los edificios, mejoras en el equipamiento, sistemas de monitorización y automatización, posible suministro con energías alternativas o incluso
cambios en los procesos productivos. Finalmente, insistir en que las nuevas tecnologías están penetrando con fuerza en el sector y que en breve cualquier industria moderna tendrá cuadros eléctricos con equipos de medida y conexión a Internet, lo que permitirá la realización de auditorías en formato telemático. Como ya hemos comentado, la figura del auditor energético telemático puede ser pronto un nicho de empleo emergente.